porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue entonces, ¿verdad?, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el mismo día que resucitó a las 4 o 5 de la mañana el Señor, en la noche del mismo día, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después pasaron, ¿sí? Otro domingo, por decir así, primer día de la semana. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos al capítulo 21 y vemos otro relato, otro evento que está pasando aquí mismo. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, que dice que estaban pescando y habían estado mucho tiempo pescando y no pescaron nada. Y después, cuando llega el Señor Jesucristo, les dijo que tendiera la red hacia la dirección que les dijo y sacaron muchísimos pescados, como 143, dice la Escritura. Entonces, Pedro se humilla ante el Señor y le dice, Señor. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, te voy a hacer pescador de hombres, ¿sí? Porque él vio de que en realidad la pesca maravillosa tiene que ser bajo el nombre de Dios. Ellos se fueron a pescar, pero el mejor pescador no estaba ahí, que era Jesucristo. Y cuando Él llegó, las arcas se llenaron de pescados que no cabían, que tuvieron que ser ayudados por otras barcas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros caminamos sin Dios y sin esperanza, a ningún lugar llegamos. Eso es lo que indica el que ellos se fueron a pescar y Cristo no estaba ahí hasta que Él llegó. Bueno, vamos a ver
los puntos importantes de lo que pasó, de los eventos que han pasado, ¿sí? Mirándolo a través del apóstol Pablo. Lo vimos a través del apóstol Juan, el libro de Juan, el relato del primer día de la semana cuando el Señor Jesucristo resucitó. La primera que va al sepulcro es María Magdalena. Va y le va a decir a los discípulos que se han llevado al maestro. Y en lo que ella va y viene, corre Pedro y corre Juan, y el primero que llega es Juan, pero no entra total. Pedro sí entró. Pero después entra el primer discípulo que entró y miró lo que Pedro había dicho. Pero María Magdalena se queda ahí. Pedro y Juan se regresan y van a avisar a los demás. Y entonces es cuando ella mira hacia adentro del sepulcro, porque ella no entra. Pero mira dos ángeles adentro, uno a la cabecera de donde habían puesto al maestro y otro a los pies. Y de repente queda mirando porque ellos le preguntan que qué busca, pero entonces el Señor también, que está ahí, pero que ella no lo ha alcanzado a ver en la dimensión espiritual, sus ojos no se abrieron en ese momento para mirar al otro personaje que estaba allí con ellos, con los dos ángeles, y es cuando Dios le abre la vista espiritual a María Magdalena y alcanza a ver al Señor Jesucristo parado ahí y que le pregunta que a quién busca. Y es cuando ella se asombra, cuando en el punto de aclamación dice, Maestro. Y él también en su punto de aclamación dice, María. Y eso cuando aquí vemos pues que María Magdalena fue más persistente que los demás discípulos. De manera que aquellos se fueron a correr la voz, entre tanto ella se quedó. Fue una mujer que el Señor la hizo libre. Fue una mujer que era una mujer atormentada. Tenía problemas. Problemas en razón, en base a el pecado de Adán y Eva. Y otros pecados acumulados. Entonces, y como dice la palabra de Dios, que al que a mucho se le perdona, mucho ama. María Magdalena amaba al Señor Jesucristo porque ella sabía que había hecho por ella el Señor. Es por eso, pues, que esta mujer fiel y sincera sigue los pasos del Maestro como desde el principio cuando la salvó y la perdonó. Ahora, veamos más adelante el caso de cómo nos muestra el apóstol Pablo todo lo concerniente a la resurrección. Cristo es el dueño de la vida, como él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino, dice, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque Dios, en su gran dimensión de ser quien es,